Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, bienvenidos a una nueva versión de los coloquios desde la UNI. Un saludo cordial del doctor Arturo Tadeo Coronado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quienes habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, todo lo recorrido en el ámbito de la inserción de las tecnologías de la información en las aulas escolares, universitarias, en los escenarios productivos, industria y también ambientes de gobierno. El día de hoy nos reúne un tema en el cual los educadores tienen una participación muy especial y muchas veces no muy conocida. Y es que la innovación y la automatización, y sobre todo el tema de la innovación, no es un asunto que pueda desarrollarse en el adulto. Es algo que aparece tempranamente y que los educadores tenemos la misión de desarrollar como aptitud mental tempranamente. La automatización, de otro lado, por sí misma, no es un asunto de colocar más computadoras en los escritorios de las personas. No, es un asunto de establecer determinados procesos, prioridades y establecer cuánto y tanto se debe automatizar, pero en función de una producción debidamente sistematizada. Debidamente sistematizada significa debidamente estructurada, debidamente razonada. Y nuevamente, la presencia de la aptitud humana. Esto se hace más notable a escasos 5 años de iniciarse la quinta revolución industrial. Y se explica que se hace más notable porque las exigencias a los profesionales para actuar desde la innovación y hacia la automatización para convertirla en un instrumento estratégico es una cuestión no de exclusiva o excluyente responsabilidad de la universidad, sino que obliga a un proceso educativo que viene desde la educación de base y que se prolonga permanentemente en todo lo que los profesionales deben ir adaptando durante su realización profesional. Entonces es un proceso continuo. Innovar es un asunto continuo. Automatizar es un asunto de que dependerá del crecimiento de las exigencias y de lo que se desea alcanzar como resultado. Entonces, es en esta concepción que el día de hoy vamos a revisar una serie de ideas y una temática relacionada a cómo preparar al hombre para convertirlo en un agente innovador y en un usuario de la automatización. Y para eso, ya que este coloquio tiene como término de inicio la palabra estrategia, vamos a conocer a qué nos referimos. Una estrategia es un plan de acción, es el cómo queremos que algo ocurra. Entonces lo diferenciamos de lo táctico, ¿no? Porque el plan de acción que va a tener un plazo definido puede ser una estrategia en la cual queremos un plazo en una semana o en un mes o en un año, dependerá de lo que estamos previendo, pero esta estrategia está compuesta por una serie de pasos y cada paso es una táctica que tendrá su propia estructura y su propia definición. Entonces, un plan de acción, el cómo quiero que algo ocurra en un plazo definido, que define la ruta razonable. En la estrategia se define una ruta razonable, un periodo razonable para lograr objetivos específicos. La estrategia es también algo, parte de un proyecto, parte de un plan mayor. El objetivo general lo marca el gran proyecto. Un proyecto puede estar constituido por varias estrategias y cada estrategia responde a objetivos específicos. Dicho esto,
Con relación a la definición de educación, vamos a hacer un resumen, puesto que se trata de un proceso que facilita el desarrollo de habilidades y capacidades, ¿no? Y competencias, decimos ahora, en los seres humanos, que los faculten para una convivencia positiva entre pares con la naturaleza. La educación es un modelo genérico que se diseña para una realidad, llámese país. Y hoy en día se hacen también modelos que desde cada país den soporte a un continente. En el caso de los países sudamericanos, todavía nos falta visibilizar al continente. Tenemos el término innovación. ¿Qué entendemos por innovación? Es conveniente ponernos de acuerdo en determinados conceptos. Vamos a definir luego la secuencia idea-concepto, pero en este momento observemos esta definición. Es el proceso de convertir ideas en algo nuevo o mejorado que genera valor, ya sea un producto, servicio o cualquier acto humano, acto cultural, acto clínico, acto comercial, acto industrial. Todo aquello que hacemos los seres humanos, que es parte de nuestra cultura, cultura es todo lo que hacemos los seres humanos, es susceptible de innovación. Y tenemos el concepto de la automatización. Es aumentar la eficiencia. Sugerimos tener esto muy en cuenta. Tengo un proceso de producción. Deseo aumentar eficiencia, entonces veré de la automatización qué aportes obtengo para aumentar la eficiencia, para lograr mejores índices de productividad a partir de una mejor calidad de producto o de servicio, ya sea reduciendo costos, ya sea reduciendo errores humanos, utilizando sistemas electrónicos. Los sistemas electrónicos hoy en día pueden partir de una tecnología llamada Arduino, perdón, que es muy sencilla y que nos permite automatizar procesos simples que tienen que ver con técnicas para la industria. Pero pueden ser sistemas electrónicos complejos que requieren de software especializado en computadoras de alta performance. Entonces, podemos ir desde tecnología Arduino simple, tecnología electrónica compleja o sistemas computacionales con software muy especializado. La automatización tiene toda esa variedad. No pensemos que necesitamos para todo grandes computadoras. Hay cosas que se resuelven con tecnología electrónica sencilla. Entonces, con estos conceptos de estrategia, educación, innovación y automatización, ahora trataremos de responder a una pregunta esencial, una pregunta que tiene que ver casualmente con el tema central que el día de hoy abordamos. Una pregunta que debiera ser una aptitud mental, un hábito, que debiera ser algo que tempranamente se siembra en los niños y se cosecha en el adulto innovador, emprendedor. Si esta pregunta nos la hiciéramos permanentemente en todo lo que hacemos cada día y la automatizamos, entre comillas, la automatizamos en nuestras eh, actitudes y aptitudes, es probable que en mucho estaremos haciendo mejor las cosas. ¿Cómo hacerlo mejor? Hoy día entrené y me pregunto al final del entrenamiento, ¿cómo lo haré mejor? ¿O acaso hoy día hice una exposición en la universidad o en la oficina y me hago la pregunta, ¿lo hice bien? ¿Cómo lo haría mejor? ¿Cómo hacerlo mejor? Me preparo para sustentar una tesis, me preparo y en cada ensayo me pregunto cómo hacerlo mejor. Esto es posible de mentalizarlo. Hay muchas cosas que mentalizamos por usos y costumbres, cosas que se incorporan en nuestra estructura mental. Pero esta pregunta, ¿cómo hacerlo mejor?
convendría que también la incorporemos. ¿Cómo hacerlo mejor? A partir de una idea. Tengo una idea. Tengo una idea de cómo emprender un negocio. Tengo solo una idea. Pero ¿qué viene después de la idea? ¿Qué viene después de ese momento imaginativo en que estructuro una noción, en que observo una determinada realidad de mercado y pretendo entonces incorporar un negocio? Pero todavía es una idea. ¿Qué viene luego de la idea? Inmediatamente después viene la razonabilidad y aparece el concepto. El concepto es una idea estructurada. El concepto es una idea convertida en algo viable, algo en lo cual ya agregué viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad de mercado, viabilidad de insumos, pero todavía es un concepto que se está a punto de convertirse en proyecto, que es el siguiente paso. Pero ese siguiente paso irá ya acompañado de un posible proyecto que documento, en el cual estructuro el concepto, le agrego estrategias, ¿cómo lo voy a hacer? Para convertirlo en un emprendimiento. Todo proyecto ya es un emprendimiento en donde hay una suerte de engranajes, de finalidad, de objetivos, de estrategias, de cronogramas que se van a convertir en el negocio a realizar. Entonces, esta suerte de ruta conceptual siempre responde a esa pregunta: ¿cómo hacerlo mejor? Tengo la idea de un negocio, la visto de viabilidad, tengo un concepto más claro, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, lo puedo hacer de tal tamaño para que luego crezca, tengo un emprendimiento. Y surge entonces este escenario, donde hay una idea iluminada, varias otras ideas complementarias, y surge el propósito de automatizarlo. Es lo que vamos a llamar ya un acercamiento al acto de innovar y al acto de automatizar. ¿Cómo convertir la idea en un proceso viable de ser automatizado? ¿Cómo hacerlo mejor? ¿No? Entonces, en este nuevo momento es que vamos a diseñar ya un proyecto a ejecutar. Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿cómo ser mejores? Bueno, esta es una definición estructurada porque cómo ser mejores es definiendo un qué. Primero un qué, en un tiempo determinado. Y algo que recomendamos: cuando se discuta el qué, no discutan el cómo, porque surgen confusiones. Una cosa es qué quiero hacer y otra cosa es cómo podré hacerlo. Hemos asistido en varios ensayos, en grupos de trabajo, donde se estructura un equipo, en donde se inicia el debate de una idea para convertirla en concepto. Hasta la idea y el concepto predomina el qué. Cuando al interior del concepto surgen las estrategias, recién aparecen los cómo lo hago. Sugerimos en toda mesa de trabajo, cuando se tenga definido el qué, recién iniciemos el debate del cómo. Entonces, allí se definen metas, algunas de corto plazo, y dependiendo del proyecto que se quiere realizar, bueno, habrán metas de corto plazo, de mediano plazo. Y tenemos también la definición de resultados de largo alcance. Entonces, si queremos que un emprendimiento esté estructurado de tal manera que esté bien pensado, como se dice en el uso común, tenemos que tener el cuidado de responder a una estructura de esta naturaleza: el qué primero,
el cómo después, y luego vendrá el con quién, el con cuánto, el de qué manera, pero tener una estructura de que en el pensamiento podamos definir lo que se desea hacer es esencial. Eso reduce fallas. Ahora, ¿cómo formar mentes innovadoras? Acá tenemos otro reto. ¿Cómo formar mentes innovadoras? Bueno, veamos. Primero, imaginando. Y aquí nos vamos a detener en algo particularmente importante. Y es que no le damos alas a las mentes muchas veces para imaginar, y muchas veces hablamos del ocurrente. No, cuidado, el ocurrente, el más imaginativo, lo necesitamos porque siempre está aportando desde el imaginario, desde ideas extrañas hasta ideas probables. Pero esto tiene que surgir también tempranamente, porque hay países que tienen más gente innovadora, más mentalidad innovadora, porque tempranamente en la escuela dan alas a la mente para que los chicos imaginen, para que los chicos produzcan desde su imaginación ideas. No hay idea mala, no existe idea mala, no existe imaginación mala. Quien no imagina eso es malo. Y la escuela, sobre todo en Latinoamérica, ha cometido el error por centurias de decirle al estudiante, siéntate y cállate. ¿No? ¿Cómo generar mentes imaginativas si están sentadas y calladas y se les castiga por estar sentados y callados? Toda la ciencia de la educación recomienda que eso no se debe hacer y que se deben crear escenarios de acción. Últimamente, las escuelas que han adoptado metodologías de proyecto o que han adoptado metodologías Montessori y otras que recomiendan la acción del pensamiento, acción y pensamiento, van generando mentes innovadoras en mayor escala. Estos cambios nos van a ayudar a romper esas cadenas a la imaginación, pero imaginando en un país como Perú, por ejemplo, donde hay mucha gente imaginativa en la edad temprana, no debemos impedir que eso siga floreciendo. Al contrario, la imaginación desde el juego es muy importante tempranamente, pero ¿por qué la historia de Francisco Bolognesi tiene que ser la lectura de un hecho de la historia? Algunos han modificado a hacer sociodramas, es una buena idea, pero ese sociodrama, ¿por qué no vestirlo a estilo juego? Veamos esta imagen. ¿No podría ser aquel Miguel Grau? Tenemos a un niño en un timonel de barco, ¿no? Y recrear la historia de Miguel Grau y así sucesivamente convertir al sociodrama o incluso el juego con maquetas en donde los chicos narran la historia, la geografía, la producción agrícola. Eso es mucho más rico desde el punto de vista del proceso de aprendizaje que reducir a la lectura el pretendido de aprender un determinado hecho de la historia. Entonces, mentes innovadoras producto de la imaginación y hoy en día ya podemos imaginar con juegos electrónicos y también con hologramas en las manos de los chicos. Y tenemos otro momento, que es creando. Crear es un proceso posterior a imaginar, porque crear ya es darle vida a algo que hemos imaginado. Y crear, por ejemplo, es buscando nuevas maneras de ejecutar un juego, nuevas maneras de construir algo. Tengo una construcción, hagámoslo de una manera distinta, la misma. Tengo una maqueta donde hay caminos, puentes, ¿por qué no cambiar el escenario? Creando. La creatividad es el resultado de darle alas a la imaginación, pero convertirla en ideas lógicas. Esto también en la escuela no se está haciendo con el alcance que debiera. ¿Cómo crear mentes creativas si la creatividad se mutila? Recuerden ustedes el, el primer dibujo que hicieron para el Día de la Madre. Recuerden ustedes las aulas
donde todos los niños dibujan la misma rosa y el mismo escenario, y no dan la oportunidad que los chicos imaginen y creen dibujos originales. La originalidad es otro de los ingredientes que surge de la creatividad. Y así sucesivamente en la historia de la escuela, todos hacen lo mismo. Y llegan a la universidad y la opción de crear formas distintas para resultados mejores se limita. ¿Cuánto nos cuesta hoy en día que los chicos en la universidad den a la imaginación la oportunidad de crear nuevas maneras de hacer las cosas o mejores maneras de hacer las cosas? ¿Cómo tener adultos que imaginan, que crean, que construyen, si tempranamente se ha condicionado su lógica? Luego de la creatividad tenemos otro ejercicio importante desde temprano, resolviendo casos. Todos los chicos resuelven en la matemática, bajo las mismas técnicas operativas, todo. Y si el chico comete un error en la técnica operativa que utiliza, cero. ¿Cuántas maneras existen de decir lo mismo? ¿Cuántas maneras existen en matemática de resolver una determinada ruta de operaciones? Existen varias o muchas. Un ejercicio que repetimos, porque es sencillo de describir, pero que no es el único, es el de la estructura del binomio al cuadrado. Hay hasta 8 maneras de explicarlo, pero desde la técnica operativa a los estudiantes se les enseña una. Y cuando les presentan una manera diferente de lo mismo, no lo entienden, se confunden. Mentalizar en la solución de casos, resolver casos, generar nuevas maneras de describir la misma realidad, usar secuencia de técnicas operativas no rígidas, crea mentes innovadoras. Dicho esto, con la finalidad que se entienda que el escenario de la escuela básica regular y el escenario de la universidad son escenarios en donde es necesario formar mentes innovadoras. Es allí donde se forman. Las mentes innovadoras no brotan por generación espontánea. Y las mentes más innovadoras son las que tuvieron mucho juego en la niñez y mucha actividad manipulativa temprana y mucha oportunidad de resolver casos, de resolver problemas de la vida diaria tempranamente. Ese es el tipo de adulto que necesitamos, pero para eso necesitamos un tipo de escuela en donde la imaginación florezca, en donde la creatividad se multiplique y en donde la resolución de casos sea algo continuo, en donde los chicos ganen autoestima y sepan que pueden resolver las cosas. Desde temprano a los estudiantes se les invade en sus escritorios con muchas cosas para hacer. Y cuando llegan a la universidad y tienen muchas cosas que hacer, sienten miedo, sienten temor. ¿Por qué? Porque tempranamente tuvieron escenarios en donde tenían muchas cosas que hacer y tenían que encontrar una sola manera, la que el profesor decía, para resolver el problema. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día existen muchos documentos sobre los cuales se tiene que actuar. Documentos que tienen que ver con antecedentes, con fórmulas, con posibles consecuencias, si es un abogado, múltiples expedientes, si es un ingeniero, igual en su mesa de trabajo. En general, la documentación hoy en día es muy amplia y muy necesaria, pero en el marco de toda esta documentación surge también este concepto tomado de Genaro Mejía en una tesis de trabajo. No es hacer más, es hacerlo mejor. Y eso significa que desde temprano hay que dar la oportunidad a los chicos a hacer mejores cosas, pero no porque los currículos sean abundantes. Ahí viene el modelo metodológico, en donde los profesores pueden hacer más cosas, pero depende de la metodología. Y una metodología en la cual se siembren hábitos de mejora va a dar resultados positivos en el pretendido de lograr mentes innovadoras. Entonces, esta secuencia que hasta ahora se viene presentando
Es un conjunto de sugerencias, como ustedes notarán, pero también es una suerte de diagnóstico de lo que hemos encontrado y lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y donde se exige innovación, creatividad, emprendimiento, competitividad, que son términos que tomamos de prácticas de otros países y que las queremos incorporar en nuestra realidad sin comprender que no nos hemos preparado para que esas palabras sean consecuencias del modelo educativo. Si el modelo educativo no es propicio para generar mentes innovadoras, emprendedoras, competitivas, esas palabras hasta se convierten en suplicio de la estructura empresarial en un país, en una oficina, en un negocio, cualquiera que sea su tamaño. Pero para que se conviertan en un reto en el cual todos actúan con ánimo de hacer mejores cosas, tenemos que mentalizar desde el niño y hasta el adolescente a que haga mejores cosas siempre. ¿Cómo hacerlo mejor? No es hacer más, es hacerlo mejor. Hay una realidad que tenemos que vivir y que repetimos constantemente en los coloquios desde la uni, porque la realidad de lo que viene ocurriendo durante esta década está modificando mucho de lo que hacíamos en las décadas anteriores. ¿A quién se le iba a ocurrir, a qué profesor se le iba a ocurrir en el año 2005, en el año 2015, que podía tomar el chat GPT, por ejemplo, y poner en el prompt, voy a enseñar álgebra de tercer grado, el contenido de ecuaciones de segundo grado? Dame el modelo didáctico y estrategias metodológicas. Y el ChatGPT te los da en 5 segundos. Y te lo hace bien, ¿ah? Se pueden hacer currículos. Los abogados hoy en día tienen un escrito y le dicen al ChatGPT, mejóramelo. Los diseñadores gráficos utilizan herramientas de inteligencia artificial para que estas herramientas mejoren el diseño. Está funcionando. Y eso reduce los tiempos de producción sustantivamente. Las generaciones nacidas en mi época, la minoría utiliza esa tecnología. Los más jóvenes sí la están utilizando, pero los más jóvenes tienen una dificultad en el empleo de esa tecnología. Lo hacen a partir de un uso de palabras muy limitado. Y si comparamos, y hay estadísticas hechas en varios países, el número de palabras que utiliza el adulto de 20 años de hoy versus el adulto de 40 años de hoy versus el adulto de 60 años de hoy, se comprueba que los jóvenes de hoy usan menor cantidad de palabras que las generaciones nacidas hace 40 años o hace 60 años, lo cual va a generar una dificultad, porque ¿qué estamos pidiendo a las herramientas de inteligencia artificial si estamos usando menor rango de términos? Y que vamos a analizar de lo que nos dan las herramientas de inteligencia artificial si nuestro manejo de términos, frases y expresiones en general está más reducido que años anteriores. Eso también lo deben contemplar los educadores. El uso de la palabra es esencial. El mayor manejo de palabras hace que el pensamiento se estructure mejor. Y si eso viene ocurriendo en esta década, en la que estamos de tránsito hacia la tecnología cuántica, si no entendemos que la evolución acelerada de la tecnología viene provocando nuevas tendencias y que se van a redefinir en la industria y que esto se va a seguir ampliando y que se van a transformar en nuestra vida en los años inmediatos, los que estamos viviendo ahora, muchas de las maneras de producir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las maneras de estudiar y en las maneras como los maestros preparan mentes? Los maestros educamos mentes y para educar mentes estimulamos cerebros. Y si no conocemos cómo se estimula un cerebro, cuáles son los neurotransmisores que tenemos que priorizar, entonces, ¿qué estamos mentalizando?
qué clase de cerebros estamos estimulando. Es en esta orientación que hablar de innovación, que hablar de emprendimiento y que hablar de automatización se hacen más importantes porque tenemos que preparar mentes para que lo hagan bien y lo aprovechen mejor. Es así que vamos a llegar a presentar ahora el perfil del innovador emprendedor. ¿Cómo es un individuo innovador emprendedor? ¿Cuáles son sus características? Empecemos a revisar esta propuesta. Primero, debe tener una visión creativa. Y recordemos lo que se ha dicho en los slides anteriores, ¿no? Que hay mucho por hacer para tener mentes creativas y más aún, visión creativa. Se necesita apetito de riesgo, pero también de originalidad y tienen que venir acompañados. No se trata de imitar todo lo que viene de afuera. Se precisa ser un conocedor de técnicas de seguridad digital. No es cuestión únicamente de utilizar la web, los correos electrónicos, los mensajes de texto, los mensajes en el móvil desde un manejador de mensajes tipo WhatsApp, sino que hay que incorporar técnicas de seguridad digital y ser un solucionador por excelencia. La pregunta que surge es, un estudiante de educación básica regular que termina quinto de secundaria, ¿cuántos casos ha solucionado en la escuela? ¿10? ¿Más de 10 o menos de 10? ¿Más de 20 o menos de 20? Lo ideal serían más de 100. Eso es lo ideal, como están haciendo en la escuela japonesa, como ya están haciendo desde hace décadas en la escuela alemana. Pero no todos los países lo están haciendo. ¿Y en Perú cómo vamos? ¿Cuántos casos solucionan los chicos durante su vida en la escuela? ¿Y cuántos casos solucionan en la universidad? Esta visión creativa tiene que ser una visión que además mire el futuro, una visión que además prevea, una visión que además sea predictiva. ¿Qué ocurriría si? ¿Cómo lo haría mejor si esto cambia? Esa visión creativa es un hábito mental. Y eso es lo que deseamos y eso es lo que convendría ver cómo el modelo educativo peruano incorpora esta condición de una manera efectiva. El apetito de riesgo y de originalidad, que también tiene un tope, ¿no? ¿Hasta dónde puedo provocar que algo ocurra y en dónde lo tengo que detener? Porque el apetito de riesgo no significa ser audaz sin tomar precauciones. Y además hay que ser original. Una de las cosas que nos están haciendo daño en la industria textil peruana, por ejemplo, es la falta de originalidad. Y uno de los ejemplos que también repetimos es cómo es posible que el chullo peruano se haya convertido en una prenda textil que ha generado millones de dólares de utilidad en la industria textil europea y no en Perú, y no en el artesano peruano. O sea, la originalidad tiene muchos componentes y son tantos que descubrimos que si bien el artesano peruano es un manipulador muy hábil de sus tejidos, de la plata, del cobre, del joyero y otras formas más, pero que no cambia de una producción estereotipada y no conoce del mercado internacional. Conocer técnicas de seguridad digital es indispensable, ¿no? Y cuidarnos para no ser sorprendidos por un phishing o por una estafa digital en general. La ciberseguridad tiene que ser incorporada en la formación de las personas hoy en día. Y un solucionador por excelencia, ¿no? Alguien que desde temprano está habituado a solucionar con las manos cosas. Estamos hablando no solamente del niño, no solamente del estudiante de primaria, solucionar cosas con las manos o con los pies
o con el movimiento debiera ser algo que se mentaliza en las personas a lo largo de toda la vida. El juego es indispensable para que esto funcione, incluso el baile. O sea, bailar no es malo, todo lo contrario, pero seamos creativos, pues, ¿no? Y solucionemos las dificultades en los pasos de baile, por complejo que sean, no tengamos miedo. Hasta eso sirve para mentalizar al innovador, para mentalizar al emprendedor. Porque cuando hablamos de perfil, estamos hablando de condiciones mentales. No estamos hablando de la tecnología ni de los objetos, sino de cómo nos preparamos para poder hacer uso de la tecnología, para hacer uso de los objetos, para hacer uso del comercio, de la industria. Bueno, he visto estas características del perfil del innovador, del emprendedor. Vamos a repasar algo que es importante, que nos interesa mucho para la escuela contemporánea, sea de educación superior o de educación básica, el empleo de la tecnología digital y la gestión educativa. Una tecnología digital que comprende equipamiento, aplicaciones y conectividad. Pero estas tres, esta tecnología digital, al servicio de modelos de gestión educativa, de procesos en la gestión educativa y de logros medibles en la gestión educativa. Y todo esto soportado por la tecnología digital, modelos, procesos y logros soportados por la tecnología digital. Esto hoy en día exige un nuevo subproceso llamado analítica predictiva en función del producto educativo. Y vamos a insistir en mencionarlo en los coloquios desde la UNI, lo hacemos siempre, porque es un cambio que debe ser priorizado desde las facultades de educación, que los profesores aprendan a hacer analítica predictiva en función del producto educativo, ir más allá de las actas promocionales. Las actas promocionales son una foto del pasado, mientras que la analítica predictiva es un decirle a la comunidad, decirle al país en qué me servirán o en qué servirán estos promocionales que salen de quinto de secundaria o que salen de la universidad, en qué le servirán al país o a la región o a la comunidad en la que viven. Eso no se está diciendo hoy en día porque no se hace analítica predictiva en función de las capacidades intelectuales, emocionales, cognitivas y motrices de los educandos. Entonces, para transformar las aulas, para encaminarnos hacia la transformación cuántica, necesitamos que este cuadro que ahora mostramos en este slide, estos dos cuadros, pudieran cumplirse, que en la escuela básica se desarrollen habilidades de observación y análisis, mucha práctica de la observación, cuestión que es mínima hoy en día. Anunciamos para el próximo coloquio justamente ejemplos de habilidades de observación que vamos a sugerir y de análisis. Una buena observación genera un buen análisis. Educar en la matematización del pensamiento, no solo en técnicas operativas. Formar en la competencia digital como factor de tránsito hacia la competencia cuántica. Y en educación superior, desarrollar potencialidades de análisis complejo y multidimensional. Esto sucederá si y solo si lo que se recomienda para la escuela básica se cumple. Fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética. De manera que en el desarrollo institucional los docentes sean capacitados en educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. La revolución industrial, la de quinta generación, ya llegó, ya está funcionando. Y en el 2030, y esto ya es un acuerdo unánime en el mundo académico y autores de todos los países, en el 2030 ya viviremos intensamente la quinta revolución industrial. Por lo que sugerimos algunas estrategias para las aulas del futuro y definir macrocompetencias, ¿no? Y para ese efecto proponemos tres macrocompetencias: la racional, la funcional y la ambiental.
además de reestructurar las estrategias didácticas orientadas a la dosificación del consumo de tecnología de información y su aprovechamiento en todas las disciplinas del conocimiento humano. Bueno, los educadores forman al ciudadano de la sociedad digital y pronto para la sociedad cuántica. Y en ese escenario necesitamos adultos con una sólida ética, honestos, honrados, y también que no haya ingenuidad en los adultos, que no haya falsarios y que no haya hackers, ¿no? Porque las redes están inundadas de mentiras y también de hackers, ¿no? El hacker no es necesariamente un mal individuo, pero lamentablemente hay hackers de malas costumbres en mayor cantidad. Bueno, anunciamos que el próximo año se inicia el programa del Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Anuncio a quienes nos acompañan siempre en los coloquios desde la UNI que serán nuestros invitados principales el 15 de enero a la inauguración del primer laboratorio de tecnología cuántica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo que sí les voy a agradecer que a partir del próximo coloquio va a haber un registro de asistencia a esa fecha, a la cual van a asistir únicamente con invitación. Esperamos una a concurrencia múltiple, sobre todo de autoridades del país, porque se trata de un laboratorio de alta tecnología, no es una computadora. Hay una universidad peruana que en buen momento ya compró una computadora de tecnología cuántica. No, en el caso de la UNI es un laboratorio en donde se van a desarrollar muchas actividades de exploración, de aprendizaje. No podemos decir desarrollo de proyectos porque primero tenemos que aprender a utilizar dicha tecnología. Nos vamos a preparar. No llegaremos tarde a la transformación cuántica. El propósito de la UNI es apoyar a que Perú llegue temprano a la transformación cuántica. Y hemos creado un conjunto de maestrías nuevas, todas ellas acordes a las exigencias del mercado contemporáneo, un MBA, una maestría en Administración de Empresas con mención en Gerencia y Tecnología, la primera en una universidad estatal del país, la maestría ejecutiva en Transformación Digital, que ahora se encamina a la transformación cuántica, la maestría en Ingeniería de Procesos y una más, una maestría en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital, que forma gerentes. Cualquier información, por favor, con Eric Rojas, un teléfono fácil de recordar, 933-933-666. Bien, las estrategias de educación y innovación y automatización, esperamos que este conjunto de slides presentados hoy puedan servir para compartir ideas con colegas en donde cada uno de ustedes labora, para ir tomando iniciativas que reformulen los currículos de formación de maestros, primero que nada, los currículos de formación en escuela básica regular e incorporar en la Universidad Peruana estrategias para estimular las condiciones de mentalización hacia la innovación y el emprendimiento. Necesitamos ayudarnos para que eso ocurra. Estos son nuestros correos de contacto. Este es el teléfono en el que nos pueden ubicar.